Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a IFAS Aterra. Estamos hoy viendo este webinar de cómo ayudar a pacientes con alergias estacionales y otro tipo de alergias, presentado por la doctora Rigau, una gran profesional que es médico, licenciada en Medicina y Cirugía, es doctora, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, farmacogenética, farmacogenómica y medicina personalizada, nada menos. Además, es presidenta en la actualidad de la Asociación Española de Microinmunoterapia. Y bueno, yo soy Catalina Fernández de Ana Portela, fundadora de IFAS Aterra, bióloga, micóloga, micoterapeuta. Vamos a dar paso ahora a la doctora Rigau en este interesante webinar que nos va a ayudar mucho en la clínica de marzo a septiembre, tanto en prevención como en mantenimiento. Así que sin más, doy paso a la doctora. Gracias por vuestra invitación. Es un placer hacer este webinar de alergias e inmunomodulación y cómo sirve muy bien para mí para ponerme al día de las publicaciones y de todo estos nutracéuticos que nos pueden ayudar en la clínica del día a día. También es un gran placer para mí poderlo comunicar a mis colegas y que también conozcan los beneficios de todos estos hongos medicinales. Vamos a empezar pues con qué es las alergias, qué concepto tenemos de alergias, ¿no? Sabemos que es una reacción inapropiada, exacerbada, que no toca del sistema inmune. Por lo tanto, muchas personas lo comparan a veces con las enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune sabemos que es mi inmunidad está atacando algo propio y las alergias es que mi inmunidad está atacando algo de fuera, pero que en teoría no tendría que atacar. Por lo tanto, es como una reacción muy parecida. Siempre estamos hablando de algo que no tendríamos que reaccionar contra ello, pero en este caso estamos hablando de algo exterior, de algo que viene desde fuera, no forma parte de nuestro organismo. En el tipo de reacción, clínicamente, podemos destacar dos tipos: el estacional, que sería la rinitis, la fiebre del heno, y la no estacional, que se produce a elementos que normalmente los notamos en el día a día, como es el contacto con animales, que puede ser tanto la caspa de la piel como del pelo, a sustancias sólidas que pueden entrar por vía digestiva o vía aérea, a alimentos, etcétera, etcétera. A nivel severo también hay muchos niveles y dependerá evidentemente de la cantidad de ese alergeno y también de nuestra respuesta, es decir, viene tanto por lo que nos expone como nuestra reacción. Y puede ir tan banal como un estornudo o un poco de rinitis o de lagrimeo a algo tan grave como podría ser un shock anafiláctico que nos pone en el borde de la muerte. Y esto puede pasar, por ejemplo, uno de los elementos más característicos es la alergia al cacahuete, ¿no? Las personas que lo tienen realmente tienen que ir con mucho cuidado por esa reacción tan grave que se puede producir. Se considera que hay una prevalencia muy importante en España, de un 21,6%, afecta también más a las mujeres y se ha visto que en el medio urbano es mucho más alto. En poblaciones de mayor de 500.000 personas, la incidencia es mucho más alta. En los varones afecta al 18,3% y se ha visto que en regiones norte-centro de poblaciones de 10.000 habitantes, pues también hay una afectación menor. Es decir, que comparan realmente que centros urbanos y de mayor población nos vamos a encontrar más afectación alérgicas y que afecta mucho más a las mujeres. No existen diferencias a nivel socioeconómico, no se ha podido evaluar que el estatus económico tenga una incidencia más o menos en la prevalencia de esta enfermedad. La rinoconjuntivitis es la manifestación más frecuente, en 45,4%, seguida del asma bronquial con un 24,9%, la urticaria, que es casi un 25%, la dermatitis y el angioedema. Atendiendo a la etiología, hay tres causas principales: el polen, ¿no? El 31,5%,
medicamentos, no lo podemos olvidar, y los ácaros del polvo doméstico, que también afectan a un 25,3%. Mucho menor frecuencia están los animales, los metales, los alimentos, que todos rondan el 5%, los hongos por debajo ya, la picadura de insectos, la exposición al sol y la exposición al látex. La prevalencia de los alimentos en estas alergias se considera que ronda entre el 1,4 y 2,4%, y en los niños ya se separa un poco más, están entre el 0,3 y el 7,5. Puede haber alergia a la fruta, a la legumbre, al pescado, al marisco, y hay también a la leche, al huevo, a algún tipo u otra de proteína, etcétera, etcétera. Es decir, que cualquier elemento que entra en contacto en mucosas realmente en algún momento de nuestra vida podría ser considerado un alergeno. Como hemos dicho, pues hay diferentes tipos y nos podemos encontrar también en la clínica que vas a hacer la historia de un paciente, igual te encuentras que te está explicando que tiene últimamente unas bronquitis asmáticas y que la están tratando como si fuera un asma bronquial, y cuando empiezas a hacer la historia ya te encuentras que tiene intolerancia a algún alimento, de que le sienta mal, de que cuando lo come pues tiene rinitis o le lloran los ojos, que no le dan tanta importancia, pero sabemos que desde el punto médico ya está dentro de esta categoría de reacción alérgica, de mis mucosas están reaccionando delante de algún alergeno. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos en clínica que una misma persona tiene diferentes manifestaciones que igual no lo engloba dentro de este paquete de persona alérgica, ¿no? O tipo alérgico. Entonces, es muy importante que dentro de estas enfermedades que tenemos aquí detalladas, seamos un poco incisivos en la historia clínica para realmente descartar que no haya diferentes manifestaciones. ¿Por qué? Porque esto también nos va a enfocar qué producto, qué alergeno y por qué vía nos está llegando a nuestra inmunidad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Bien, sabemos que nuestra inmunidad tiene que estar en equilibrio. ¿En equilibrio en qué? En la respuesta con la tolerancia. Es decir, si yo siempre estoy reaccionando en contra, tengo muchos números que o me agote o haya un exceso de respuesta, ¿no? Por lo tanto, mi sistema inmune, que últimamente es una de las cosas que más se está estudiando y más investigación hay, es el papel de la tolerancia que tiene la inmunidad. Y ese equilibrio entre la reacción y la tolerancia es lo que realmente nos va a dar la homeostasis de mi inmunidad, el equilibrio, la salud. La salud se encuentra aquí, cuando están equilibradas estas dos respuestas de mi inmunidad. Si se rompe porque hay un exceso de inflamación o un exceso de tolerancia o al revés, vamos a entrar en enfermedad. Todas estas reacciones están en manos de ¿quién? De citoquinas, en manos de las moléculas que señalizan, que ayudan a equilibrar, que responden a cada una de estas respuestas. Y esto es muy, muy importante que lo sepamos, que muchas veces ayudando a esta vía de señalización de citoquinas podemos regular también la respuesta de nuestra inmunidad. Bien, ¿por qué se produce? ¿De dónde viene la reacción alérgica o asmática? Fijaros, aquí os he querido poner este esquema que a partir de a ver si veo, no me sale la flecha, bueno, es igual. La DC quiere decir la célula presentadora de antígenos, ¿no? Las células dendríticas vendría las siglas DC, que activan o presentan un antígeno a una célula naïf, es decir, a una célula T4 virgen, y esta célula T, que es virgen, es decir, nunca había estado antes en contacto con un antígeno, reconoce el antígeno que le presenta la célula macrófago, la dendrítica, que a partir de aquí, dependiendo de estas moléculas inmunológicamente activas que se encuentra,
va a madurar en diferentes vías de respuesta. Tenemos la respuesta Treg, que es la reguladora, fijaros que nos pone supresión de tumores, inmunotolerancia, mantenimiento de la homeostasis, es decir, es la célula que va a regular a la baja la respuesta de nuestra inmunidad. Hay otra vía que le llamamos la vía Th1, que es la proinflamatoria por excelencia, que allí pues tenemos el interferón, la interleuquina 2, la interleuquina 6, etcétera, etcétera, que es la inmunidad antitumores, antipatógenos intra y extracelulares, y también para cuando hay un exceso de esta respuesta Th1 y no para, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos puede favorecer todos los mecanismos autoinmunes. Después hay también una respuesta que le llamamos la Th2, que ahí la molécula inmunocompetente por excelencia es la interleuquina 4, y esta respuesta Th2 normalmente se pone en marcha delante de microorganismos extracelulares, parásitos, hongos, etcétera, etcétera, que ponen en marcha este tipo de reacción de los linfocitos T, y que un exceso de esta respuesta nos va a llevar por excelencia a las reacciones alérgicas y asmáticas. Y por último, otra de las vías que más conocemos también y que hoy en día se ha puesto muy de investigación es la TH17. Que la TH17 se considera, se ha visto que se produce mucho en mucosas, y cuando se pone en marcha la respuesta TH17 decimos que se ha roto la tolerancia inmunológica, se produce como respuesta a bacterias extracelulares principalmente, y a partir de ahí el desencadenamiento de enfermedades autoinmunes es muy prevalente. Por lo tanto, fijaros que si nos centramos en alergias y asma, la vía que se prevalece es la Th2. Y normalmente esa vía se pone en marcha delante de patógenos extracelulares y principalmente todo lo que son hongos y parásitos, que hoy en día hay un montón. Por lo menos esta semana yo he visto muchas en la clínica. ¿Reacciones que podemos tener? Pues hay una reacción normalmente inmediata, es decir, cuando nuestra inmunidad ya reconoce un alergeno y está activa en Th2, la respuesta en ese segundo contacto con este alergeno es inmediata, puede ser potencialmente peligrosa, como hemos dicho, o puede ir tan bajito como puede ser una sensación de resfriado, de picazón de garganta, de mucosas, sensación de hinchazón de la zona de labios o incluso de las mucosas de la nariz, es decir, que toda la zona de mucosas puede reaccionar, y esto puede ser tanto a nivel de ojos, de nariz, de boca, de garganta, de oídos incluso. Hay personas que toda la zona perianal también nos podemos encontrar algún tipo de reacción, y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? La vía clásica, que ahora la describiremos, pasa porque hay una célula, que es el mastócito, que cuando se activa va a liberar una sustancia que es la histamina, que va a ser la causante de muchos de estos síntomas. ¿Vale? Esa cascada que se produce, ¿no? Contacto de ese alergeno, esa respuesta Th2, como hemos dicho hasta ahora, que se pone en marcha, y al linfocito T4 de esa vía del Th2 informa al linfo B de que tiene que fabricar estos anticuerpos IgEs, que son los sensibilizantes, ¿no? Y cuando se produce ese segundo contacto con el alergeno, se produce toda la cascada ya de reacciones con la liberación de inmunoglobulinas IgEs, con la activación de los mastócitos, con la liberación de la histamina y con todas las síntomas de esta cascada inflamatoria Th2, que hemos estado describiendo. ¿De acuerdo?
Fijaros que estos síntomas pueden ser muy leves y muchas veces no le damos importancia y la persona sigue exponiéndose a ese alergeno porque ya sabe que comiendo arroz o comiendo cualquier sustancia o a veces incluso el trigo, pues ya nota que no le sienta muy bien, que le da como congestión de nariz, pero le dura poquito y ya está, hasta el día que nos da realmente una reacción importante y a partir de entonces ya es muy difícil a veces tirar atrás esa respuesta inmunológica porque ya se ha desencadenado un modelo de reacción inmunológica que es cuando vemos las patologías y es cuando tenemos que actuar. ¿Qué importancia tiene el estilo de vida? Porque si pensamos que es más importante en la ciudad que en los pueblos, pues algo tiene que tener en cuenta, ¿no? Y ahí están diferentes teorías, pero una de las teorías es el del exceso de limpieza, ¿eh? La ultradesinfección, y ya nos digo ahora en la época en que estamos, ¿no? Esta hipótesis fue lanzada en 1989 por un epidemiólogo que hizo un estudio, un seguimiento de 17.000 niños y que llegó a la conclusión que la rinitis alérgica la potenciaban o se producían sobre todo lo evitaban o lo protegían los niños que tenían hermanos mayores. Era un factor protector. El tener hermanos mayores era un factor protector. Y dices, ¿qué tendrá que ver hermanos mayores? Bueno, pues claro, a partir de aquí, pues mucha gente no le hizo caso, ni mucho menos, pero poco a poco han ido saliendo otros estudios, otros resultados, y aquí pues os presentamos estos del 2014 y de este de abajo que veo, bueno, no estoy viendo el año. Bueno, estos que son de estos últimos años son investigaciones que realmente se ha visto que hay el exceso de limpieza, el no ponernos en contacto cuando somos niños con la presencia del ambiente que nos rodea, puede aumentar la presencia de reacciones alergénicas, tanto a nivel asmático como enfermedades de piel y enfermedades riníticas. Y esto cada vez se va asociando a qué? Es decir, acordémonos, nuestra inmunidad, cuando se está formando, cuando hemos nacido, es decir, los primeros meses de nuestra vida en este mundo, todo en el niño pasa por la boca. Es decir, encuentra algo en el suelo, va a la boca, llega el dedo de la madre, va a la boca, llega un muñeco, va a la boca, todo lo que cae a su alrededor pasa por la boca. Es decir, es como si el niño estuviera enseñando a la inmunidad de qué está rodeado. Encuentra una planta, coge una hoja, se la lleva a la boca. Encuentra algo en el suelo, se lo pone en la boca. Hay un animal en la casa, irá y le morderá la oreja o chupará no sé qué. Es decir, es como si esa maduración de la inmunidad que se produce antes de los 6 años, a partir de los 6 años se considera que la inmunidad ya está casi madura, pero en esta maduración de la inmunidad, ¿qué implica maduración de inmunidad? Maduración de inmunidad quiere decir que mi inmunidad va reconociendo el ambiente donde vive ese niño. Y ese reconocimiento pasa por conocer cosas mías y conocer mi entorno. Y ese entorno forma parte de mí. Y ese entorno que entra a esas microdosis que yo voy entrando a mi inmunidad, la inmunidad hace una reacción de tolerancia delante de estas sustancias. Se considera que cuanto menos sustancias el niño enseña a la inmunidad cuando está madurando esta inmunidad, después no las considerará de su ambiente y las atacará como una cosa que me puede hacer daño. De ahí la diferencia entre un ambiente extremadamente limpio o de un cuidado extremo a una persona que vive en el campo, que está en contacto con animales, que está en contacto con otras personas, que está en contacto
con un ambiente mucho más de sustancias, mucho más abierto, que un niño que no se mueve de su casa, que hay una limpieza extrema, etcétera, etcétera. En el momento de que de golpe y porrazo se le abre, sale al exterior y de la noche a la mañana de pasar con un número de alergenos relativamente controlados a un número de alergenos que se le escapa a su control, puede provocar reacciones realmente que pueden terminar con reacciones alérgicas. Y esto cada vez se está comprobando más. Por lo tanto, sí que tenemos que ser limpios, no decimos que no, pero un exceso de limpieza o el tener al niño muy aislado del suelo, del contacto con todo lo que le rodea, no le está haciendo ningún bien. Y cada vez están saliendo mucho más pruebas y mucho más artículos y mucho más seguimientos de niños y que nos explican precisamente este proceso. Claro, el ambiente urbano se considera mucho más controlado en este sentido que no el ambiente rural, donde los niños rápidamente pues, se encuentran con mucho más animales, se encuentran con mucho más plantas, hay mucha más, entre comillas, libertad de movimiento, de contactos, y esto pues hace que nuestra inmunidad aprenda, tolere esas microdosis que me van entrando desde los primeros meses de vida. Y esto es un factor que realmente lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué quiere decir el ambiente alergénico? Pues bueno, sabemos que hay toda una serie de factores que nos pueden determinar esta respuesta TH2, que sería, al fin y al cabo, la reacción excesiva de mi inmunidad. Dietas monótonas. Vamos a empezar por el 1. Dietas monótonas, poco naturales, ricas en procesados, pobres en nutrientes, con abundantes químicos, va a dar mucho trabajo a mi inmunidad, va a dar mucho trabajo a mis mucosas. Es decir, los alimentos, en teoría, y ahí viene el nombre de alimentos, me tienen que nutrir. Todo elemento que acompaña mi nutrición, que no se considera un nutriente, mi inmunidad o mi cuerpo lo tiene que eliminar, lo tiene que echar fuera, porque no forma parte de mí. Y en este proceso puede haber reacciones inflamatorias, puede haber reacciones de rechazo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una dieta monótona que siempre estoy comiendo lo mismo, que no hay variedad, que solo como un tipo de pescado, solo como un tipo de carne, siempre como el mismo arroz, siempre voy a comprar a la misma tienda, siempre estoy haciendo el mismo tomate, siempre estoy comiendo solo manzanas, porque lo demás, las otras no me gustan. Es decir, cuanto más monótona, menos variada y más industrial o manipulada, peor que peor. Es mucho más fácil que la tolerancia de mucosas, que es fundamental en este proceso, se puede romper con más facilidad. Punto número 2, infecciones. La presencia de parásitos, micosis, es decir, cándidas, favorecen siempre la respuesta TH2. Sabemos ya que en el ambiente urbano hay más cándidas que en el ambiente rural. Esto también se ha comprobado. Fijaros, tenemos más cándidas en el ambiente urbano que en el ambiente rural. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Pues sí, y es debido a qué? Al tipo de alimentación que tenemos. Mucho más azúcares, mucho más refinados. Y esto que favorece mucho más las cándidas. Por lo tanto, realmente este desequilibrio de nuestra probiota nos puede llevar también a un exceso de respuesta TH2. La presencia de parásitos es, como os decía al inicio, últimamente estamos viendo muchos, el blastocistis, la giardia, realmente están apareciendo bastantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestros probióticos y nuestra flora intestinal no la tenemos bien, todo viene de la alimentación. También muchas veces pensamos que todo lo ecológico está muy limpio y realmente lo ecológico perfecto. ¿Por qué? Porque no tenemos sustancias químicas que favorecería el uno,
pero no olvidemos que todo lo que, que viene del campo lo tenemos que limpiar de microorganismos, porque los microorganismos no son tontos, también prefieren los alimentos libres de tóxicos y por lo tanto todo lo que es ecológico suele estar mucho más acompañado de microorganismos, ¿eh? Y esto lo tenemos que tener en cuenta y limpiarlo bien. Punto número 3, detox y microbiota. Saturación y problemas de detoxificación, sea del hígado, sea del intestino, sea de microorganismo, de mi organismo, nos va a provocar un aumento de ¿qué? De oxidación, de acidez y de todo un ambiente proinflamatorio. Por lo tanto, la presencia de tóxicos, como hemos dicho, salgan por vía hepática o entren por alimentación, pueden alterar la permeabilidad, pueden alterar los probióticos y de ahí aparecer disbiosis y incrementan el riesgo de la puesta en marcha de la respuesta tanto TH1 como TH2. Punto número 4, la exposición a tóxicos. Ya hemos hablado de ellos al hablar de la alimentación, la ambiental, la dietética, etcétera, etcétera, son elementos que no nos nutren, por lo tanto, mi organismo lo tiene que eliminar. Y si mis mucosas no están bien y entran en contacto con la inmunidad, será la inmunidad la encargada de decir esto no es bueno, fuera. Por lo tanto, este exceso tampoco no nos pone en jaque de poner en marcha la respuesta inmunológica. ¿Y el estrés? ¿Cómo no vamos a hablar del estrés? El estrés es común, lo podemos sumar a todos los otros puntos que hemos hablado hasta ahora. El estrés crónico nos va a alterar la función digestiva, nos va a alterar el desequilibrio neuroinmunoendocrino. Por lo tanto, cualquier elemento que altera ese equilibrio nos va a romper la homeostasis de la inmunidad y a partir de ahí alterar realmente esa respuesta y nos facilita tanto los brotes como la puesta en marcha de una respuesta TH2. Esto va sumando en ese, yo digo a veces la pecera que somos nosotros, ¿no? Ese barril que nos va a provocar que mi inmunidad, mis mucosas, mi equilibrio inmunológico se rompa y a partir de allí aparezca realmente la enfermedad. Vamos a ver qué tenemos publicado en relación a los hongos medicinales y a este tipo de patologías. Y vamos a empezar por el hongo estrella, ¿eh? El Agaricus blazei, y si me engancho hablando con este nombre, perdonad, pero una es disléxica y esto le cuesta mucho, o el champiñón del sol, que es como lo conocemos nosotros. A veces vais a encontrar las siglas A de B alta M, que es también como se conoce a este hongo. Posee mayor concentración de beta-glucanos. Y el beta-glucano, cuando hablamos de la maduración, de ese momento de la vida donde tenemos que hacer la tolerancia a todo ese ambiente que rodea a cuando somos bebés, cuando somos niños, los beta-glucanos son muy importantes en ello, porque se ha visto que rápidamente en las células M de nuestro intestino tiene un efecto de regular, de modular nuestra inmunidad. Por lo tanto, los beta-glucanos son muy importantes en el momento de la maduración de nuestra inmunidad y son muy importantes como moduladores del sistema inmunitario. Hay estudios sobre ellos porque, como veis, hay un equilibrio entre la respuesta TH1 y TH2 con la respuesta de tolerancia. Y esto nos implica que hay un descenso de la respuesta de histamina y hay un descenso también de las inmunoglobulinas E, que son las específicas de la alergia. Y esto os voy poniendo diferentes referencias para que los que queráis podáis pedirlo si queréis directamente a IFAS de Terra o lo podéis buscar directamente vosotros porque ya hay varios y bastantes trabajos que soportan esta situación y vamos a ver algunos en detalle. Por lo tanto, fijaros que, como hemos dicho, nuestra inmunidad es este equilibrio entre TH1 y TH2 cuando hay la respuesta inmunológica y entre estas dos respuestas y la tolerancia, como hemos visto en un inicio.
Cuando hay una reacción inflamatoria TH1, se produce mucho más inflamación, hay una respuesta inflamatoria, pero cuando hay una respuesta inflamatoria TH2, se va a producir sobre todo la liberación de histamina y se pone en marcha, como hemos dicho, la interleuquina 4 y 5 principalmente, y esto va a favorecer toda una serie de cambios. ¿Y dónde hay la gran respuesta debido a esto? Mucosa intestinal, es decir, que todo tubo digestivo aquí tiene un gran papel. Vale, seguimos con el mismo hongo, y aquí os presento un trabajo, es clínico, 60 personas con una media de 38,5 años, es un ensayo clínico, como decimos, realizan una encuesta de síntomas, un análisis de sangre para ver realmente esa respuesta de IgEs, cómo van antes y después de la exposición al abedul y, perdón, sí, o sea, a la estación y ven ese control a las 7 semanas cómo va, ¿vale? ¿Y qué ven? Que hay los pacientes que siguen el tratamiento con el champiñón del sol, se da una disminución de los síntomas. Pero además hay una disminución evidente en el uso de medicamentos para controlar los síntomas. Y esto ya nos dice mucho del efecto del champiñón del sol. Y a nivel analítico hay una reducción, aunque no es significativa, de los basófilos, pero sí hay una reducción significativa de las inmunoglobulinas E específicas que se ponen en marcha con el contacto con el abedul. Y aquí os lo muestro en este esquema, como en el placebo se ve, los azules serían los previos, la calabaza sería el posterior, y como vemos en el placebo, vemos que hay un aumento después de la exposición al abedul de la formación de IgEs, y en cambio en los pacientes que estaban en tratamiento con el champiñón del sol vemos que hay una disminución de la formación de IgEs, y esto se vio en sangre de estos pacientes que se sometieron a este estudio. Aquí tenemos otro estudio que se realizó en murinos. Se inyectó ovalbúmina y se vio, después de un tratamiento por vía oral con el champiñón del sol, se midieron en sangre la IgE y la IgG, es decir, ver si estábamos en respuesta TH1 o estábamos en respuesta TH2, junto también con las citoquinas de ambas respuestas, ¿no? Y lo que se ha visto, esto es un trabajo del 2009, vemos que realmente la IgG no hay mucho cambio con el placebo, pero sí fijaros en este segundo esquema de la derecha, como las IgEs hay una disminución muy importante en los animales que seguían un tratamiento con el champiñón del sol. ¿Vale? Y esto es la conclusión, ¿de acuerdo? Que el extracto del champiñón del sol no reduce en sangre la presencia de las IgEs específicas para el alergeno que habíamos provocado, ¿de acuerdo? Otro trabajo que tenemos, también nos medían, este es el resumen en conclusión de estos trabajos que os hemos presentado y lo que podemos encontrar en la bibliografía, es que el champiñón del sol realmente baja la sintomatología de las reacciones alérgicas y que lo podemos medir con una disminución de las IgEs específicas. Por lo tanto, realmente lo hemos podido demostrar clínicamente y in vitro en estos estudios que ya se han publicado, y yo pienso que muchos de los que estamos aquí tenemos experiencia en nuestros pacientes de haberlos utilizado en la respuesta alérgicas, tanto en lo que sería en el momento de la exposición como de prevención ante estos efectos. Fijaros que confirma la acción TH1 con disminución de la TH2. Yo diría, no es tanto TH1, sino que nos disminuye TH2, favoreciendo una respuesta fisiológica de mi organismo, es decir, no reacciones delante de
una sustancia que en teoría no tendríamos que reaccionar, sino que tendríamos que tolerar. Y esto realmente es muy importante. No es que nos aumente la inflamación, no, es que nos disminuye la inflamación de la respuesta TH2, para que quede claro. Y esto es favorecer que mi inmunidad entre otra vez en tolerancia. Vamos a entrar en otro hongo medicinal. Este otro que yo pienso que incluso es más conocido que el champiñón del sol es el Ganoderma lucidum, entre nosotros el hongo reishi, que es uno de los hongos más estudiados, tiene mucha bibliografía y sabemos que es un gran inmunomodulador. ¿Vale? Y para nosotros decimos que es el hongo antiinflamatorio número 1 y hemos dicho que la respuesta inflamatoria es TH1 y TH2, por lo tanto el Ganoderma lucidum, ya por lo que hemos explicado hasta ahora, podemos ya pensar que tiene una acción inmunomoduladora importante. Es muy rico en triterpenos, polisacáridos con péptidos que individualmente se ha podido demostrar su acción antiinflamatoria y antialérgica. Y hay muchos trabajos y os vamos detallando algunos para que los que queráis podáis consultarlos. Esos triterpenos que sabéis, pues muchas veces van a buscar, quieren las farmacéuticas a veces ir a aislar unas moléculas determinadas de esos productos para ver si esa molécula sola tiene esa acción, pero los que trabajamos en nutrición sabemos que muchas veces es todo el hongo, ese extracto de ese hongo entero, la que nos va a dar ese beneficio de sinergia de esas sustancias que llevan, y ese es el kit de la cuestión, ¿no? Muchas veces no nos vamos a encontrar una sustancia sola que hace una función, sino que es la sinergia de todas esas sustancias que lleva ese hongo la que nos va a dar ese efecto clínico tan evidente como es el del hongo reishi. Se han descrito su acción como antihistamínico, antioxidante, antiinflamatorio, se ha descrito esa acción de control de la histamina en esa reducción de mastócitos y de las prostaglandinas a través de la vía COX-2 y eso ya nos indica que modula todo lo que son las moléculas inmunocompetentes inflamatorias. Y esto es un trabajo del 2006 muy interesante donde realmente podéis ver cómo está trabajando ese hongo en la modulación de la inflamación. En el 2014 tenemos este trabajo súper interesante, que lo podéis, aquí tenéis vuestra referencia, que implica ese efecto antiinflamatorio inhibiendo la inflamación crónica sin interferir en la homeostasis. Es decir, realmente tiene una acción directa en modular la inflamación y no tanto a través de o que puede actuar a nivel celular, no, sino ya directamente nos indica que tiene una acción antiinflamatoria, ¿no? Y esto es eficaz ¿en qué? En todo proceso inflamatorio, como hemos dicho antes, que implica inflamaciones crónicas, implica alergias, implica enfermedades autoinmunes. Y aquí lo vemos, ¿no? Es eficaz en artritis, lupus, polimialgias, Crohn, colitis ulcerosa y todas las enfermedades asmáticas y cualquier proceso que conste o pueda iniciarse o mantener un proceso inflamatorio. Entre ellos, por ejemplo, el cáncer. Reishi es uno de los hongos que más utilizamos cuando estamos delante de un paciente de cáncer, pero incluso os diría, no en el momento del cáncer, pero si yo ya tengo un paciente que hay inflamación, Reishi nos puede ayudar a que no se produzca ese proceso evolutivo hacia una patología. Sino que si yo muchas veces, y los médicos entre ellos, no le damos la importancia de pequeños factores inflamatorios que detectamos en una analítica o que el paciente nos relata. Lo damos casi a veces como normal, es inherente de la edad, o bueno, ya porque tú estás tomando medicación, pues es normal que tengas inflamación. No, perdonad, no es normal. Y tendríamos que de alguna manera intentar ver de dónde está viniendo esta inflamación, qué está provocando el mantenimiento de esta inflamación, ¿por qué? Porque el mantenimiento de una inflamación, mantenimiento de puesta en marcha de TH1 y TH2 de una forma
crónica nos o nos puede llevar a un problema. Nos puede llevar a un problema de autoinmunes, de cáncer y de alergias. Y esto lo tenemos que evitar. Y ahí Reishi tiene un gran papel. Si hablábamos del champiñón del sol en alergias concretas y nos disminuye ya esas IgEs que estamos fabricando, Reishi es el que evita, el que nos ayuda en fases de prevención, de tratamiento y de seguimiento. ¿Vale? Reishi tiene un gran papel ahí por ese factor de regularnos la inflamación. ¿Vale? La respuesta inflamatoria de nuestra inmunidad, sea innata, sea adquirida, es decir, sea pase por TH1, TH2 o pase exclusivamente por la inmunidad innata. El potencial médico de dicho hongo se basa en la modulación, en la recuperación de la inmunidad, su capacidad de potenciar la misma, por eso es considerado la planta maravillosa. Y realmente, a veces yo lo pienso, cuando ves la respuesta en los pacientes, yo tengo muchos pacientes oncológicos y Reishi entra dentro de mis protocolos siempre. Y muchas veces cuando no sabes por qué, cuando alguien te va hablando, ¡pum!, te sale que decir, esto Reishi nos va a ayudar, porque realmente siempre es un factor que nos va a regular esa inflamación, esté donde esté esa inflamación. Es también un hongo prebiótico y nos va a reforzar la microbiota y nos va a ayudar a la intestino permeable. Y sabéis que aquí tenemos también la melena de león. Por lo tanto, siempre que tengamos una alergia, que vemos clarísimamente que el foco está en mucosas intestinales, no nos olvidemos de melena de león. Podríamos sumarlo a toda esta estrategia terapéutica, pero es muy importante que tengamos en cuenta que Reishi nos va a hacer ese efecto probiótico. Acordaros de esa concentración alta de los beta-glucanos que va a ayudar a regular la permeabilidad. No nos olvidemos, beta-glucanos nos va a ayudar a producir la tolerancia en nuestro organismo y siempre ayuda a modular la respuesta tanto innata como adquirida de la inmunidad. Por lo tanto, Reishi es uno de los hongos medicinales importante en esta vía. El mantenimiento normal de las uniones, que lo veis en esta imagen que tenéis aquí en el inferior, bien juntitas todas las células endoteliales con unas buenas uniones en superficie para que nada se pueda escapar. Todos estos alergenos que pueden entrar por vía sólida o por la alimentación a nuestro tubo digestivo, pues tienen que quedar fuera. Y cuando hay una inflamación o hay esa permeabilidad aumentada del intestino, todas estas sustancias que pueden ser alergénicas entran directamente en contacto con la inmunidad que se encuentra entre medio de las células y por debajo de las células del endotelio, y a partir de ahí reaccionar y romperse la tolerancia de mucosas. Bien, últimamente en el 2016 apareció este trabajo del Cordyceps sinensis, que como sabéis es el hongo anti-aging, ¿de acuerdo? Es muy preciado por ese efecto, pero también se ha visto que tiene una acción en los síntomas del asma y la función pulmonar, y se ha visto que ayuda a disminuir el perfil inflamatorio de los pacientes asmáticos moderados y graves. Por lo tanto, realmente este estudio clínico, porque era un estudio clínico en 60 pacientes, se ha visto que realmente Cordyceps ayuda a todo lo que son mucosas respiratorias, y que igual que habíamos dicho que melena de león nos ayuda mucho a todo lo que es la mucosa intestinal, pues Cordyceps parece ser que también tiene un apoyo o nos puede colaborar también en todo lo que su foco de inicio o de mantenimiento se encuentre a nivel pulmonar. Y no nos tenemos que olvidar de él. Ya después me imagino que Catalina nos va a hablar de cómo combinar todos estos tratamientos, de cómo hacerlo, porque ella nos va a hablar de diferentes maneras de cómo podemos hacer la sinergia de estos hongos en el tratamiento. En conclusión, los efectos terapéuticos de estos hongos que hemos hablado
en las patologías alérgicas, que es lo que hoy os estamos mostrando, es la asociación de ese efecto inmunomodulador, tolerancia-respuesta, y ese efecto de frenar la inflamación, sobre todo por la vía de Th2 o por la vía de la inflamación histamínica. La regulación de histamina y la modulación de la inmunidad son claves para regular la respuesta a alergia e intentar recuperar la tolerancia. Y sobre todo también su efecto antioxidante, de mucosas, etcétera, etcétera, no lo podemos olvidar. Es decir, la sinergia de efectos que nos ofrecen los hongos medicinales no nos lo ofrecen otras sustancias que podemos encontrar. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿De acuerdo? Realmente los pacientes lo primero que te dicen es que disminuyen sus síntomas, pero lo vemos mucho en la regulación al medir las IGS. Y los que ya tengáis por la mano el control o que sepáis modular o controlar y analizar TH1, TH2, TH17, etcétera, etcétera, y reguladores, lo veréis perfectamente en el seguimiento de los análisis de vuestros pacientes cuando están con estos tratamientos. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna pregunta, sabéis que IFAS de Terra os responderán. Tienen todo un equipo que están a vuestro servicio y por favor no os quedéis con dudas. Solicitarlo y ya veréis que os podrán ayudar tanto en el manejo de pacientes si tenéis alguna duda como en la información que aquí os hemos querido presentar de todo lo que son estos hongos medicinales. No os olvidéis que IFAS de Terra está a los servicios de nosotros como profesionales y de los pacientes precisamente para gestionar adecuadamente estas patologías cuando estos hongos realmente hemos podido demostrar que tienen esta acción tan beneficiosa y en este caso cuando hablamos de alergias y rinitis, asma, problemas de piel, etcétera, etcétera. Bien. Ahora os dejo con Catalina, que os va a hablar de esos protocolos que ya medio os he ido entrando y que vais a hablar más concretamente de IFAS de ATR que os ofrece y de esta forma que tengáis toda esa información que es necesaria para que estéis a gusto trabajando con estos productos, con toda vuestra seguridad como terapeutas y de esta forma que veáis los efectos en vuestros pacientes de una forma muy positiva. Bien, pues os dejo con Catalina. Muchas gracias, doctora Ricao, por su interesante intervención. Ahora que ya hemos visto cómo se desarrollan las alergias, sus causas y las evidencias científicas que apoyan el uso de los hongos medicinales, vamos a ver cómo nos pueden ayudar los extractos de hongos de IFAS Aterra en la práctica clínica. Pero para poder trabajar con micoterapia, hoy no es lo mismo que hace 20 años y es importante entender en profundidad el ecosistema en el que nos encontramos. Quería destacar este estudio del 2017, donde muy preocupantemente se reveló que tan solo el 25%, es decir, 1 de cada 4 productos de hongos medicinales que se encuentran hoy en el mercado, contienen verdaderamente hongos o solo trazas de los mismos. La noticia fue publicada por Nature, por la revista Nature, y se hace eco en esta otra revista, en NutraIngredients, que habla sobre este dato tan sorprendente y a la vez tan negativo respecto a la calidad que existe en los complementos alimenticios a base de hongos medicinales en el mercado hoy. Este dato nos resulta muy alarmante, por eso queremos hacer especial hincapié en la importancia en la elección del laboratorio a la hora de la prescripción y la adherencia de esa prescripción concreta y no a otra marca cualquiera por parte del paciente. No es lo mismo. No todos los productos se elaboran con el mismo rigor y, por lo tanto, si quiere usted ver los resultados esperados en sus pacientes, es de vital importancia que el producto sea de extrema calidad. En IFAS Aterra perseguimos la excelencia en la calidad de todo el proceso, desde la selección de la cepa, el cultivo, pasando por el proceso de extractado hasta el último detalle del proceso final. Estandarizamos nuestras fórmulas en sus respectivos compuestos bioactivos. Las fórmulas en IFAS Aterra se elaboran bajo estándares de calidad estrictos, como
como es el GMP farmacéutico. Si queremos ver resultados en nuestros pacientes, en las analíticas, tenemos que producir con rigor y extremar la calidad. No todo vale. Y nos preocupa el estar formándoles en una micoterapia científica y que después, en la práctica clínica, lleguen a no ver esos resultados. Vamos a ver ahora dos protocolos. El de alergias, incluyendo la rinitis alérgica, que combina el uso del micosol. El micosol es el hongo, el Agaricus blazei. Es un extracto 100% orgánico y puro, altamente concentrado y estandarizado en compuestos bioactivos. Es rico en betaglucanos, de hecho es el hongo medicinal con mayor concentración natural en betaglucanos. Posee también otros polisacáridos y destaca su aporte en zinc, tan fundamental, tan importante para reconducir el sistema inmune. Es fuente de vitaminas B, ergosterol, precursor de la vitamina D2 de origen natural, y otros minerales como el selenio. En cuanto a sus acciones, es inmunomodulador por excelencia, mejorando el equilibrio TH1-TH2, que está descompensado hacia TH2 en alergias. Es antihistamínico y reduce la secreción de inmunoglobulina E. Mycorrhizae es el segundo hongo, el segundo protagonista de este protocolo. Es un extracto 100% orgánico y puro de reishi, nombre científico Ganoderma lucidum, altamente concentrado en una proporción de extracción de 15:1. Piensen que necesitamos 15 kilos de seta deshidratada para conseguir 1 kilo de extracto, es muy potente, y estandarizado en compuestos bioactivos. Destaca por su riqueza también en betaglucanos, en triterpenos y otros compuestos bioactivos propios. El reishi se calcula que tiene presentes más de 500 moléculas propias. Es antiinflamatorio natural por excelencia y, como hemos visto, tiene una acción antihistamínica demostrada en alergias y es un poderoso antioxidante, rico en polifenoles, que son aquellos que le confieren esos colores rojizos al sombrero. Este protocolo es un protocolo tanto de coadyuvancia en tratamiento como en prevención, periodos de intercrisis. La dosis recomendada es de una cápsula de cada producto, de micosol y una cápsula de Mycorrhizae, por la mañana en ayunas y precedido de lo que sería el ascorbato KHDT. Esta dosis obviamente va a depender de los síntomas y de la evolución del paciente. Recordemos que el problema no está en el alérgeno en sí, sino en la respuesta inmune descontrolada, provocada por un sistema inmunitario excesivo. Tal y como hemos visto a lo largo del webinar en la coadyuvancia en alergias, este protocolo va a combinar una acción potente a nivel inmunomodulador, modulando la respuesta TH1-TH2, junto a una acción antihistamínica y antiinflamatoria, que es el centro incómodo de las alergias. Además, contamos con el efecto prebiótico capaz de promover cambios en la microbiota, tan importante también para mantener estas uniones estrechas en la barrera intestinal, de forma que se evite el paso de alérgenos a que tengan alcance al sistema inmunológico. Pues bien, vamos a ver ahora la aplicación en el protocolo de asma. Y entonces el protocolo de IFAS-Baterra en asma se focaliza a mejorar la capacidad respiratoria, a reducir la inflamación epitelial y a modular la respuesta inmunitaria mediante el empleo del hongo Cordyceps sinensis de alta concentración. Cordyceps es un hongo maravilloso que da energía, aumenta el oxígeno. Es un hongo muy potente. Recomendamos 2 cápsulas al día por las mañanas, preferentemente en ayunas. Y recordemos también que es un protocolo aplicable tanto en coadyuvancia como en tratamiento, como en la prevención, en periodos otra vez de intercrisis. Por lo que esta dosis puede variar entre 1 y 2 cápsulas al día, dependiendo de los síntomas y de la evolución del paciente. Micocorde es una fórmula pura y estandarizada de Cordyceps sinensis, muy potente. Es uno de los hongos que más se sienten, más rápido vamos a ver la reacción del paciente a esta fórmula y que realmente nos va a traer una gran capacidad de oxigenación, de renovación y realmente de mejora en la respiración, mejora sintomática del paciente asmático. En cuanto a sus acciones, tal y como hemos visto en las evidencias científicas, ayuda específicamente a lo que estaba comentando, a la mejora de la capacidad respiratoria, va a reducir la inflamación epitelial y, por supuesto,
es otro de los grandes inmunomoduladores que nos va a ayudar a equilibrar ese desajuste inmunitario que hemos comentado. Hemos mencionado algunos de los compuestos bioactivos por su importancia en las acciones descritas en los protocolos, pero veamos la riqueza en nutrientes y activos que poseen los hongos medicinales. De hecho, los protocolos presentados a base de extractos orgánicos puros y estandarizados de hongos medicinales de IFAS Aterra ofrecen una sinergia entre sus cientos de compuestos bioactivos contenidos en los propios hongos y, por lo tanto, son de origen natural. Estos van a modular la respuesta inmunitaria ante las alergias, y decimos modular, no van a activar ni a inhibir, van a modular. Son adaptógenos, con una acción antihistamínica, antiinflamatoria, antioxidante y un efecto prebiótico. Destacan los betaglucanos, que son moléculas ya muy conocidas por todos, los triterpenos, la fibra prebiótica que va a alimentar a la microbiota, a nuestros probióticos propios, las proteínas como lectinas o los Fungal Immunomodulatory Proteins, los FIPs, los polifenones, los esteroles, las vitaminas del grupo B y D, como decíamos, el ergosterol. Los hongos medicinales son los únicos como fuente no animal y vegana de vitamina D. Minerales, podemos encontrar prácticamente de todo. Tenemos zinc, especialmente en micosol, tenemos selenio, germanio, calcio, potasio, cobre, hierro, fósforo, manganeso, magnesio y colina. Y una parte que es muy importante, realmente, como decía antes, de este ecosistema en el que nos encontramos hoy, en el que no es lo mismo que hace 20 años, en el que prácticamente no existían productos, oferta de productos en el mercado. Hoy podemos encontrar muchísimos productos de hongos, y entonces un poco la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo elijo el producto para mi clínica? ¿Cómo puedo elegir el mejor producto para mis pacientes? Bueno, pues nosotros les vamos a contar por qué hacemos las cosas en IFAS, cómo las hacemos, y serán ustedes los que decidan. Bien, nosotros en estos momentos somos una empresa internacional que estamos en plena expansión. Llevamos 23 años estudiando y aplicando todo ese conocimiento a lo que son los productos que desarrollamos. Y nuestro lema es que vamos a improve the health worldwide, improving health worldwide. Es decir, vamos a conseguir o a intentar que mejoremos la salud a nivel mundial. ¿Qué nos hace líderes en Europa? Pues bien, es el conocimiento, es la calidad y la efectividad, el cumplir nuestras promesas. En IFAS asumimos su compromiso con el paciente, de mejorarle la vida y de curarle. Y para nosotros es algo muy serio, es un compromiso de vida. Su compromiso es el nuestro, por lo que nos empeñamos en conocer y a extraer lo mejor de los hongos medicinales para poder obtener y potenciar los beneficios milenarios que nos llevan ofreciendo los hongos. La micoterapia o micomedicina no es una moda, es una ciencia, es nuestro compromiso. Y bien, IFAS Aterra, ¿qué valores tiene? Bien, pues es una biotech, es un centro de biotecnología centrado en la investigación y en la innovación. Nuestro equipo de I+D sigue en crecimiento constante, investiga para ofrecer productos seguros y eficaces con un alto grado de innovación testados in vitro, in vivo, y que después estos resultados constituyen la base de nuestros ensayos clínicos con pacientes que están empezando ya finalmente, después de muchos años de establecer los comités éticos, de pasar los comités éticos y demás, estamos empezando ya finalmente los ensayos clínicos en paciente. Nuestro proceso de extracción es único, por lo tanto no hay ninguno en el mercado que sea igual a nosotros. Consiste en una doble extracción exclusiva, que hasta ahora no podíamos mostrar porque está pendiente de patente, y que permite obtener de forma más eficiente y sostenible las biomoléculas activas de los hongos medicinales a concentraciones más elevadas de las que podemos encontrar en otros productos. Todos nuestros cultivos son certificados ecológicos, cuidamos a la naturaleza y ella cuida de nosotros. Es como sabemos hacer las cosas. A nivel analítico, pues realizamos un triple check analítico con laboratorios externos. Queremos que sean los demás los que nos pongan a prueba y nos digan cómo están de sanos nuestros productos. ¿Y por qué? Pues porque queremos garantizar la máxima seguridad y pureza del producto. Entonces hacemos análisis microbiológicos, metales pesados, pesticidas. Queremos confirmar los niveles óptimos de las biomoléculas activas derivadas de los hongos medicinales.
Queremos saber que el producto está ahí y que ese es el nivel óptimo. Establecemos estos análisis en origen, a la llegada al laboratorio farmacéutico y a la salida del producto acabado. Realizamos pruebas de estabilidad también en el producto final por seguridad. Ponemos al producto a prueba en condiciones de estrés, de alta tensión, a temperatura y humedad elevadas, lo que nos permite extrapolar su vida útil en su conjunto y dentro de su formato, si es en cápsula, si es en vial o si es un jarabe, independientemente de la caducidad individual de los ingredientes que lo componen, los hongos, las vitaminas y demás. Se comprueban así posibles deformaciones, cambios de color, olor, lo que es la estabilidad de la fórmula y de ahí su nombre, es una prueba de estabilidad. Analizamos incluso la no presencia de micotoxinas. Todas estas son pruebas que no las exige nadie en realidad. Ninguna otra marca o laboratorio que encapsule hongos lo hace. Cuestan muchísimo dinero y solo las hace quien sabe lo que busca o bien quien quiere lo mejor para el producto. Por eso IFAS Aterra sigue invirtiendo cada año en I+D para conocer y mejorar el producto en profundidad. Tanto mejorar lo que ya conocemos como descubrir cosas que todavía no se conocen. Nuestras fórmulas son la base de ensayos clínicos con pacientes. ¿Cuántas marcas de nutracéuticos conocen que estén a la altura de pasar a un comité ético hospitalario? Con IFAS Aterra tienen la seguridad de la no interacción medicamentosa, solo aplicable a IFAS Aterra, porque es hacer las cosas de una forma específica, no es aplicable a cualquier hongo. A los demás pídanles que también hagan sus ensayos de seguridad antes de utilizarlos con pacientes críticos. Y esto es una recomendación que les doy, porque el hecho de que los hongos no interfieran a nivel de otras medicaciones depende muchísimo de cómo se hayan extractado, de cómo se hayan manipulado, de qué excipientes lleven. Entonces, no es un beneficio de clase. No es que el reishi y todos los reishis o el maitake o el champiñón del sol no vayan a tener una interacción medicamentosa. Es el producto final el que hay que testar. Hacer las cosas bien cuesta mucho. Comprar un extracto cualquiera, sin control, en un proveedor cualquiera, hacer unas cápsulas y ponerlas de oferta en una farmacia cuesta muy poco. Necesitamos su apoyo para formar al paciente, para que entienda la diferencia, para poder seguir haciendo las cosas bien y que la micoterapia demuestre lo que puede llegar a hacer por su paciente. Además, estamos mejorando en lo que es toda la comunicación que queremos darles, la transparencia, el llegar a ustedes con la mayor cantidad de información posible y adaptarnos a sus necesidades. Y para ello tenemos un área profesional en la que puede acceder en nuestra página web y tener este webinar y todos los anteriores para poder seguir formándose al ritmo que necesite y tener contacto directo con nosotros, con el equipo de IFAS Aterra. Todo el equipo biomédico está a su disposición, todo el equipo de I+D, para que realmente podamos seguir entre todos mejorando la micoterapia, mejorando esta ciencia y aportando mucha calidad a nuestros pacientes. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla a medico@ifasdaterra.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora por este magnífico webinar y muchísimas gracias a todos ustedes por seguir formándose y querer conocer más de micoterapia. Muchas gracias.